Hola, ¿qué tal chicos del quinto semestre? Bueno, pues en esta ocasión les voy a hacer el video de pares craneales. Me voy a enfocar sobre todo a lo que nos vamos a enfrentar en la clínica. Con base a esto, pues vamos a mencionar que uno de los pares involucrados es el trigémino. Recuerden que es importante que este video lo vean en YouTube, está en el canal que voy a seguir subiendo. Pues de momento así es como yo les haré la retroalimentación y damos inicio con este nervio que vamos a encontrar que en la sociedad, en la población, es muy frecuente. Es muy frecuente, tan es así que no quiero espantarlos, sobre todo cuando conozcan por ahí casos o escuchen. La neuralgia del trigémino muchas de las veces también es el dolor suicida, se le conoce como el dolor suicida. Es tan fuerte el dolor que llegan a quitarse la vida por no tolerarlo. A pesar de los tratamientos, sobre todo farmacológicos, es increíble ese dolor. Bueno, sin más preámbulo, definimos que la neuralgia del trigémino, bueno, pues es un cuadro de dolor paroxístico, lacinante y de poca duración. Normalmente son segundos. Se presenta normalmente de manera unilateral y muy localizado en el territorio del nervio del trigémino. Y pues bueno, también se le conoce como el tic douloureux, que es un dolor paroxístico, decíamos. Se presenta a través de las descargas eléctricas y bueno, pues con una duración de segundos a minutos. En algunos artículos, en algunas literaturas dicen que hasta entre 5 y 20 segundos. Eso también es válido. Normalmente este dolor puede ser desencadenado por ciertas actividades de la vida diaria, como son lavarse los dientes, aplicarse maquillajes, el comer, es decir, la acción de masticar, lavarse la cara. Todos esos son desencadenantes que pueden hacer que se desencadene un dolor que desafortunadamente pues es muy fuerte. Bueno, importante saber también, algunas literaturas manejan por ahí que la afección es entre 4 y 13 pacientes sobre 100,000 habitantes. En esta que yo les estoy colocando aquí nos maneja que es 4 por 100 habitantes. En otras literaturas 10 por cada 100,000, y en otros artículos manejan entre 4 y 13 sobre 100,000 habitantes. Normalmente esta neuralgia del trigémino se conoce en estudios que afecta en un porcentaje del 60% del lado de la hemicara derecha. El 30% es de la hemicara izquierda y, caso muy raro, el 1% es bilateral. Sería pues mucha suerte desatinada que algún paciente conocido padezca esta lesión del nervio trigémino, porque, reitero, es un dolor terriblemente fuerte. Entonces es increíble, pero sí existe, sí aparece. También es importante saber que afecta a personas mayores a 60 años. Por arriba de los 60 años es cuando se va a presentar, 50 años, perdón. Por arriba de los 50 años se va a presentar esta lesión, con predominio sobre las mujeres. Entonces vamos a encontrar en la clínica más mujeres que hombres. Bueno, estas ramas o este nervio con sus 3 ramas, B1, B2 y B3, también es importante destacar, por ejemplo, que la lesión más frecuente es en las ramas 2 y 3, B2 y B3, con un 42%. Entonces,
es donde vamos a encontrar también pacientes con esta lesión. Luego vamos a encontrar las ramas B1 y B2 con un 14%. Ahora, si encontramos un paciente que solamente esté lesionado en una rama, por ejemplo B3, el porcentaje es del 17%. Si solamente se afecta B2, va a tener un 20%. Y si se afecta B1, solamente el 1%. Sin embargo, pese al porcentaje bajo de afección de las tres ramas, B1, B2 y B3, también lo vamos a encontrar. Quiere decir que vamos a encontrar un 5% de afección de las tres ramas. ¿Cómo se clasifica la parálisis facial? Perdón, la neuralgia del trigémino. Como estamos con nervios craneales, bueno, pues ahí me confundí ahorita. Bueno, la clasificación normalmente es idiopática, o primaria. Es decir, no se conoce una causa aún. Y bueno, en segundo caso es una secundaria, que normalmente esta secundaria sí hay casos, puede ser la causa normalmente por una lesión del ángulo pontocerebeloso. También puede ser porque haya presencia de algún tumor en la fosa media, quizás un adenoma pituitario o un neurioma del acústico. Sin embargo, se ha visto que se presenta la neuralgia del trigémino en pacientes que padecen esclerosis múltiple. Los artículos nos hacen mucha mención que va asociada esta alteración con esa enfermedad. Luego, también es importante saber que a la consulta, cuando el paciente refiera dolor en alguna de mi cara, nosotros llevemos a cabo la exploración pertinente para así descartar alguna otra alteración. Por lo tanto, nos vemos obligados a llevar a cabo las pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas para la exploración del quinto par craneal? Bueno, pues una de ellas que vimos en clase es la sensibilidad. La sensibilidad del frío y del calor a través de la estimulación con pequeñas sustancias con esa temperatura. También es importante movimientos de la acción, sobre todo de los músculos de la masticación, para valorar si hay afectación en el momento que nosotros le pedimos al paciente que haga muerda las muelas, presione los dientes o las arcadas superior e inferior. ¿Para qué? Para valorar la musculatura de los músculos de la masticación, que son maceteros, temporales, pterigoideos, etcétera, etcétera. Y bueno, si nuestro paciente presenta dolor, estamos ahí en indicios de saber si es una neuralgia del trigémino. Muy importante aquí, recuerden que en esta parte de la neuralgia del trigémino, nosotros vimos la vía de la termoalgesia. Pues la vía de la termoalgesia es súper importante saber que los receptores Ruffini, Krauser, Pacini, Merkel, todos estos receptores están involucrados en la termoalgesia y que de alguna manera van a transmitir el dolor para que mi paciente lo perciba y evidentemente, bueno, pues va a referir malestar. Aquí yo quiero hacerles una observación. Cuando vimos sensibilidad vía de la termoalgesia, normalmente esta vía de la termoalgesia es diferente a la general, a la facial. General me refiero a extremidades, tórax, columna. Es diferente, no es la misma vía. Normalmente la vía de la termoalgesia general es por vía espinotalámica. Aquí no, aquí tienen que ustedes tomar la literatura, abrir su libro y ver la vía de la termoalgesia de la parálisis facial, o mejor dicho, cómo los estímulos en la región facial
se desencadenan o de manera fisiológica yo puedo percibir el tacto, el frío, el calor, la presión e inclusive la propiocepción de la musculatura. Pues bueno, esto es gracias a un núcleo que se encuentra a lo largo del tronco encefálico y que se llama núcleo del tracto del trigémino. Entonces está todo a lo largo del tallo cerebral y alcanza los primeros segmentos cervicales, C1, C2. Ahí es donde entra el estímulo gracias a B1, B2 y B3 que pasan por el famoso antes llamado ganglio de Gasser, hoy le llaman ganglio de trigémino, y bueno, de ahí ingresa al tallo cerebral, hace sinapsis con esos núcleos, con ese núcleo grande, enorme, y reitero, cefálicamente se va al mesencéfalo y de ahí, bueno, pues ya tálamo y corteza. Caudalmente va a bajar a los primeros segmentos espinales, C1, C2, posiblemente C3. Entonces, tienen que valorar ustedes el estudio del núcleo del tracto del trigémino. Luego entonces también es muy importante saber que este núcleo del tracto del trigémino lo forman los nervios trigémino, facial, glosofaringeo y vago. Entonces es un núcleo que no es propiamente del nervio trigémino, sino es un compuesto de diferentes nervios. Entonces esos cuatro nervios forman el núcleo del tracto del trigémino, o lo van a encontrar como núcleo del tracto trigeminal. Así también lo encuentran en las diferentes literaturas de neurología, neuroanatomía, neurofisiología, neurología clínica, cuando leemos neuralgia del trigémino. Bueno, pues ya sabemos entonces la afección del estímulo de las fibras que llevan este dolor agudo, fibras A delta, y que nuestro paciente va a manifestar como dolor lacinante, dolor quemante, eléctrico, y que nosotros tenemos la obligación de tratarlos. También tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Ese diagnóstico diferencial normalmente, pues bueno, tenemos que valorar que no sea un herpes zóster. ¿A través de qué? De las lesiones en la piel como vesículas o pústulas, enfermedad dental, patología orbitaria o una arteritis del temporal. Entonces más o menos son el diagnóstico diferencial para poder descartar que no sea una neuralgia del trigémino. Y bueno, si lo es, hacer el tratamiento adecuado. Bueno, decimos que la etiopatogenia, para tratar de explicar el mecanismo a través del cual se produce una neuralgia idiopática, se han postulado dos tipos o teorías. Unas evocan un origen central y otras suponen la causa de la lesión de algún punto del trayecto del nervio, ganglio o raíz. Entonces puede ser una afección a nivel de los núcleos o de la salida aparente del nervio del trigémino. Y bueno, pues muchas de las veces nos va a ser necesario, si así lo requiere, un estudio como una TAC o en su defecto una resonancia magnética. Son diferentes la TAC y la resonancia magnética porque cambian su imagen. Bueno, el diagnóstico. Y nosotros, bueno, no vamos a trabajar farmacología. La verdad es que no vamos a dar un tratamiento como carbamazepina, fenitoína, capsaicina, clonazepam, amitriptilina, baclofen, pimosida. No vamos a trabajar nada de esto, sino todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es mejorar la condición y calidad del paciente, disminuir su dolor, y eso lo hacemos con acupuntura. ¿Cómo lo ve la medicina tradicional china desde este punto de vista? Bueno, se dice que son síndromes por exceso y síndromes por deficiencia. Así lo vamos a encontrar en la mayoría de los casos. Y bueno, podemos decir que esta neuralgia del trigémino, cuando es por un síndrome por exceso, se divide en lo que es viento frío y viento calor. ¿Qué pasa cuando nuestro paciente acude a la consulta por neuralgia de trigémino? Pues diferenciar. Esto se llama ahora diferenciación sindromática.
En medicina se llama diagnóstico diferencial y en acupuntura es diferenciación sindromática. Bueno, cuando es por viento frío, normalmente nuestro paciente va a presentar pues manifestaciones de dolor en la región facial, espasmos en la cara. Va a haber también espasmos en la ceja, acompañado normalmente con cefalea, y obviamente va a tener temor al miedo, es decir, va a tener criofobia. Como es una lesión por viento frío, va a tener extremidades frías, la lengua va a estar pálida y blanca y nuestro pulso va a estar superficial. Entonces son pacientes que se exponen a este factor patógeno. Viento frío, viento calor. ¿Por qué viento frío, viento calor? Bueno, pues los libros de medicina tradicional china nos dicen que el viento es el origen de las 100 enfermedades, y eso es verdad. Una característica de este factor patógeno es que dice que el viento es un vector. ¿Qué quiere decir un vector? Que lleva, que acompaña, por lo tanto nunca va solo. Se acompaña de viento frío, viento calor, viento humedad, etc. Luego, otra causa también es viento calor, exposición ahora al viento calor. Entonces nuestro paciente va a presentar sensación de ardor en la cabeza, va a tener un dolor muy intenso, dolor o sensación de calor en general. Los ojos van a estar rojos, mucha intranquilidad, boca y garganta seca. La lengua va a estar roja con saburra amarilla. Va a tener un pulso superficial y rápido. También importante, tenemos por lo tanto otro síndrome, que es el síndrome de estancamiento de energía del hígado, que genera fuego o calor en el estómago. Estos van a lesionar lo que es el sistema de canales y colaterales, el famoso Yang-Ming, que es intestino grueso, perdón. Nuestro cuadro clínico va a ser un dolor urente. Nuestro paciente va a presentar intranquilidad, ojos rojos, boca y garganta, boca amarga, va a presentar vértigo, opresión diafragmática, distensión costal, va a tener adelgazamiento corporal y constipación. La lengua va a estar roja, seca, con saburra amarilla y gruesa. El pulso va a ser de cuerda y fuerte y rápido. A diferencia de, por ejemplo, los pulsos de viento frío o viento calor, que no son de cuerda, porque bueno, en este caso aquí quien está afectado es el hígado. Luego entonces pasamos a el tratamiento. Va a haber también, por ejemplo, en este caso decíamos un síndrome por deficiencia en general, que es de una tipo idiopático, o se dice que también es por una enfermedad crónica. Se caracteriza por la presencia de ardor en la región facial de forma recurrente, tipo crisis, que se agrava con la actividad física. Nuevamente presenta vértigo, fosfenos, enrojecimiento facial, ardor en los 5 corazones, adelgazamiento corporal, cuerpo de la lengua rojo, saburra escasa y pulso delgado y rápido. Si hablamos de un síndrome de tipo exceso, que en este caso, por ejemplo, decíamos que es viento frío o viento calor. En el caso del viento frío, mi meta terapéutica va a ser eliminar el viento y dispersar el frío. Mis puntos de tratamiento, por lo regular, yo tendría que buscar los puntos que expulsan el viento. Algunos de los puntos, la literatura, la medicina tradicional china nos dice liberar a la superficie. Entonces, puntos que liberan a la superficie, muy importantes, como puntos de raíz. Liechue, pulmón 7, libera la superficie expulsando el viento o liberando el viento. Heku, libera la superficie o expulsa el viento. Y si hablamos de viento, entonces tendremos que hablar de Feng. Uno de los puntos más indicados es Feng Qi, vesícula biliar
20. Entonces, por un lado tenemos al IHE, pulmón 7. Por otro lado tenemos a GQ, intestino grueso 4. Y tenemos en la parte posterior, en cabeza, Feng Chi, vesícula biliar 20. Luego tendríamos que dispersar el viento. Dispersar el frío, perdón. Esto lo podemos hacer a través de la moxibustión, colocando uno de los puntos muy utilizados en clínica, que es Susan Lee, el maestro de maestros. Bueno, pues colocamos Susan Lee, expulsa el frío o dispersa el frío, y le agregamos una moxa, y esto va a generar que lo disperse. Bueno, importante también en la parte de la lesión, que es en la región, existen ciertos puntos que en clínica son muy utilizados y que a los pacientes les va muy bien, que curiosamente llegan a coincidir con puntos de acupuntura. Son las salidas de los nervios B1, B2 y B3. Normalmente en B1, vejiga 2, para B2, estómago 2, CIBAI, y bueno, pues a lo mejor no coincide un punto de acupuntura para B3, pero bueno, en el agujero maxilar podemos agregar una aguja más. Entonces, tenemos esos puntos para nuestro tratamiento de viento frío. Si fuera viento calor, nuestra meta terapéutica para viento calor es algo similar. Nuestra meta terapéutica es eliminar el viento y enfriar el calor. Bueno, pues aquí colocamos nuestros puntos, pero ahora tenemos que dispersar o enfriar el calor. Y nuestra meta terapéutica es un poquito diferente, pero bueno, tenemos que apoyar a nuestro paciente. Colocamos nuestros puntos, también vejiga 2, estómago 2 y el punto del agujero maxilar de la salida de B3. Luego entonces, viento calor, podemos ocupar Taiyan, Xiaguan, muy importante, Hegu, Chuchi y Waiwan. Taiyan expulsa calor, Chuchi expulsa calor. Waiwan mejora la función o expulsa sobre todo también pues calor. Para nuestro tratamiento de estancamiento de chi de hígado que genera fuego o calor de hígado y estómago, bueno, pues agregar Taiyan, Yifen es muy importante, triple calentador 17, Xiaguan, Yache y Susan Lim. Son algunos de los puntos que nosotros podemos utilizar para un paciente que tenga neuralgia del trigémino. Decía hace rato, curiosamente los puntos o la salida de las ramas de B1, B2 y B3. B1 sale en el agujero supraorbitario y coincide con vejiga 2. B2 es la rama oftálmica. Cuando hablo B1, B2, B3 es rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular. Eso, bueno, pues de entrada pues ya se tiene que saber. B2, que es la rama maxilar, curiosamente coincide con CIBAI. Y B3, la rama mandibular, no tiene punto, la salida del agujero, punto de acupuntura, pero bueno, podemos agregar ahí una aguja. Luego, si fuera por deficiencia, nuestro síndrome, si fuera por deficiencia, tendríamos que regenerar el yin y descender el fuego. ¿Cómo lo hacemos? Taiyan, con Yifen, Xiaguan, Dikan, Susan Li Taichon. Muy importante Taichon, desciende el fuego de hígado, rompe el estancamiento del chi, mejora la circulación, y es muy efectivo Taichon. Yeche, estómago 43, Yanling Chuan, expulsa calor, humedad, tonifica el yin, y Feng Chi. Entonces tendríamos que agregar todavía más puntos. Recuerden que es muy importante saber la función desde el punto de vista de la medicina tradicional china, no tanto la indicación. En acupuntura nosotros no nos basamos por indicaciones, nos basamos por funciones. Entonces tenemos que pensar si vamos a tonificar, dispersar, enfriar. Es lo mismo que aclarar, que dispersar, ascender, descender, mejorar la circulación.
siempre tenemos que pensar como médicos tradicionales chinos. Entonces, esta es la neuralgia del trigémino con su concepto, definición, su etiología, su clasificación, su cuadro clínico y bueno, pues la perspectiva de la medicina tradicional china. Espero que les sirva. De verdad, créanme que en la consulta sí se ve pacientes con neuralgia del trigémino. Aprendamos a trabajar con ellos, a tratarlos, a hacer un buen diagnóstico diferencial con base a la clínica, con base a la exploración. Eso es muy importante, saber diagnóstico. Y bueno, miren, aquí les dejo un último mensaje, como el anterior me parece. Entonces, hashtag quédense en casa. Estamos en una situación muy complicada, pero bueno, saldremos adelante. Con y sin, vamos a salir adelante. Entonces, echémosle ganas. Les dejo el video para que lo quieran regresar, pausar en el momento que así lo deseen. Normalmente les voy a estar pasando nombres de los puntos de acupuntura. No doy nomenclaturas porque eso no es funcional. Ustedes tienen que saber el nombre, la nomenclatura y la localización. Ahorita no les dejé no pregunté y no dije ninguna localización, pero bueno, esa es tarea de ustedes. Sobre todo es un conocimiento que ya tienen que tener también bien dominado, y si no, bueno, pues agarrar los libros de localización, función e indicación de los puntos de acupuntura. La verdad que todos esos son muy fáciles. Cualquier punto que ustedes digan, bueno, pues yo les puedo ahí dar la localización, se los he demostrado en clase. Y bueno, vamos a trabajar aún con las clases en esta forma. Y recuerden ver el video sobre todo en YouTube en sus celulares para que se vea de esta forma y no en la PC, porque se hace pequeñito y aparte está chueca, ¿no? Está como al revés. Los dejo y más adelante les subo otro video de pares craneales o alteraciones de pares craneales que reitero van a ser las más que vamos a enfrentarnos en la clínica. Hasta pronto, que tengan un buen día.